me compartiera qué es lo primero que piensa o conoce de la definición de obstinación. Hermana Majita. Por favor. ¿Qué te imaginas cuando escuchas la palabra obstinación? Es alguien que no quiere cambiar su punto de vista o no quiere cambiar lo que está haciendo porque piensa que está correcto. Así es. Una estrellita, otro dulce. Ok, ciertamente eso es la obstinación. Y bueno, parte de nuestro caminar como cristianos o como hijos de Dios es que hemos recibido mucha palabra que se ha convertido en información. Y lo que cada uno de nosotros necesitamos es ser transformados por su palabra. La definición de obstinación ciertamente es terquedad, alguien que mantiene su opinión o intención frente a los demás y no la cambia, y es una resistencia consciente a la voluntad de Dios. Y parte de mi base del tema de hoy es Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, por favor, para que me acompañen y lo vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, por favor. ¿Quién ya lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Ok. En la Nueva Traducción Viviente dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La obstinación o la terquedad es una resistencia activa a la voluntad de Dios y a su palabra, llevándome a la autosuficiencia, negándome a cambiar lo que tengo que cambiar y tomando una postura de rebeldía o resistencia a la disciplina o la corrección. Como podemos ver, si yo he dicho no tengo ídolos, el primer ídolo que se levanta aquí es mi terquedad. Yo me levanto como Dios porque quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y muchas veces hemos escuchado esta parte, yo no la entendía, pues decía, derribamos toda hechicería. Y yo me imaginaba los grupos acá. Pero la hechicería, dice, es la rebeldía. O sea, cuando yo soy rebelde o me resisto a la voluntad de Dios, estoy siendo hechicero. Y eso me impactó mucho porque no son los brujos. Es mi rebeldía que se levanta delante de Dios. Y pues esta condición no es la primera vez que se presenta en este tiempo. En el pueblo de Israel se presentó, creo que la mayoría del tiempo, y yo antes los criticaba mucho, lo tengo que confesar, decía, ay, ese pueblo tan necio. Y el Señor me dijo, ajá, porque yo he sido la primera en esa condición. Y pues Dios siempre ha establecido a personas para que nos guíen, nos dirijan conforme lo que Dios quiere. Pero lo primero que el Señor tiene que derribar o tuvo que derribar en mí fue la independencia, el creer que yo ya sabía hacer las cosas hasta para adorarlo, ¿no? Y era lo que le decía hoy, sé que yo conozco una forma, pero tú cambias la forma en que quieres que hagamos las cosas, enséñame. Y me recordaba como cuando mi mamá me enseñaba a hacer el aseo en la casa. Cuando estaba la autoridad, o sea mi mamá, yo sabía que tenía que hacer muy bien las cosas porque si no hacía, la vara. Pero eso me hablaba el Señor, cuando está la autoridad tú te comportas de una manera, hasta en nuestro trabajo, en la escuela, a mí me pasaba en el salón de clases, estaba el maestro, todos se portaban bien, nada más salía y fiesta loca, ¿no? Todos hacían, se levantaban, iban al baño, empezaban a comer. Entonces podemos ver de que realmente hay un temor a la persona que me está viendo, no hay un temor a Dios. Y pues eso estaba en el tiempo de los jueces, que les voy a leer Jueces capítulo 2, versículo 18 y 19.
Me dicen amén cuando estén ahí para que estemos juntos, por favor. Jueces capítulo 2, versículo 18 y 19. ¿Ya estamos todos ahí? Ok, dice: cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Y bueno, aún nuestro comportamiento está basado en quién nos está viendo, o estamos manejando, o yo manejaba una obediencia superficial, porque reconozco que las primeras veces que las autoridades se iban, yo decía, China libre, voy a hacer lo que yo quiera, y principalmente lo que más me decían que no, que era tan simple como una salida con unos amigos o unas amigas. Yo reconozco que esa fue una de mis primeras batallas, porque decía, no tiene nada de malo, voy a ver a mis amigos, ya los extraño. Pero algo que me ayudó mucho con esto es que la amada Lucy siempre me decía, pregúntale a Dios y si tiene propósito tu salida. Y antes no entendí esa parte de propósito, porque decía, pues es que voy a platicar qué propósito va a tener. Pero ahora podemos entender, o muchos de los que hemos experimentado esta parte, el propósito es que hablemos de Él, que ellos puedan ver algo diferente en nosotros, porque yo le decía, ciertamente hay una propuesta de una salida. Y antes era arrebatada en esta parte obstinada de, que sé que van a decir que no, yo voy a ir, ¿no? Pero iba sin el respaldo de Dios y regresaba lastimada. Y ahí yo podía ver de que mi terquedad provocó que yo lastimara mi corazón, que tanto el Señor había tardado en restaurarlo solo por una decisión, por un berrinche, ¿no? Y que muchas veces he tenido más miedo en este caso como hijos a lo que me cachen mis papás en algo que estoy haciendo mal, que el que yo los deshonre. Y era algo que hablaba con ellos el día de ayer, porque les decía antes, yo no tenía ese temor, lo reconozco, Dios lo ha puesto y estoy aprendiendo a eso. Y pues tengo una primera pregunta para todos. ¿Cuál es mi comportamiento cuando la autoridad no está presente? ¿Cuál es mi primera respuesta? Digo, ¿ya puedo hacer lo que yo quiera? ¿O hago lo que normalmente no hago, no? Y aquí algo que yo estoy aprendiendo es no tenerle miedo a mis papás, porque yo sé que ellos no son omnipresentes ni omniscientes. Y era algo que estoy aprendiendo, porque yo antes pensaba, que sé que escuchaba mucho, Dios es omnisciente, omnisciente, sí Señor, tú lo eres, pero cuando hacía algo incorrecto, yo pensaba que me podía esconder de Él. Y yo solita me engañaba, y yo solita, pues, quería aparentar una falsa obediencia. Yo sé que no hay una falsa, sino obedeces o sí obedeces, pero yo creía estar obedeciéndolo, ¿no? Y una llave que me sirvió para darme cuenta de que Dios está en todo lugar, obviamente, fue en su palabra, y el que Él daba a conocer. No sé si a alguno de ustedes les pasó de que a través de la autoridad sacaban a la luz algo que no habían dicho. A mí sí me pasó. Y decía, oh Señor, si es cierto, si hablas. No te puede esconder nada. Y parte de esta palabra es el Salmo 33, que me gustaría que alguien me apoye a leerlo, por favor. El Salmo capítulo 33, versículo del 13 al 15, por favor. Del 13 al 15, sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Amén. Y bueno, aquí podemos ver lo que les estaba comentando. Dice, Él mira desde los cielos y ve todo.
y no le puedo esconder qué está pasando en mi corazón porque Él lo formó. Él conoce qué es lo que se está gestando, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo. Y parte de mi ejemplo principal del tema de hoy es alguien que creo que todos conocen, que es el rey Salomón. Yo sé que es el personaje que le gusta mucho a mi papá, porque se caracteriza por algo muy importante. ¿Por qué se caracterizaba Salomón? Por su sabiduría, así es. Eso es importante. Pero si vamos al contexto, obviamente él tuvo un ejemplo que ¿quién fue? David, que era su papá. Así es. Entonces podemos ver de que muchas veces es algo que me conflictaba un poco, porque el que tus papás te den el testimonio no determina de que tú seas bueno o mal hijo, porque tú tomas la decisión de qué vas a hacer. Y esto lo pude ver en Salomón, y lo digo esto, uno, para la paz de los papás, porque era algo que me hablaba el Señor, porque muchas veces se culpan mucho si tú sabes que estás caminando conforme a la voluntad del Señor, obviamente ellos están viendo, y como lo he dicho, hechos no palabras. Uno como hijo impacta más lo que pueda haber en el papá que lo que le dicen. Y como nos daban el ejemplo, no debes de mentir, y llega el de Coppel y mamá te buscan, dile que no estoy, no tengo para pagarlo. Entonces ahí que le estoy modelando a ser mentiroso. Entonces creo que uno como hijo, y creo que la mayoría de jóvenes y niños que están acá, la mayoría de las cosas que nos han impactado como hijos o hemos aprendido de nuestros papás es lo que hemos visto de ellos, y que muchas veces tenemos que perdonar, porque aunque nuestros papás nos han hecho las cosas de manera correcta, eso no quiere decir que yo no los debo de honrar, que era algo que a mí me conflictuaba mucho, porque decía, es que no hace las cosas como yo espero, no puedo honrar a una persona así, que me habla de esta forma, que me trata de esta forma, que me lastimó. Pero esta llave es cuando vimos con los niños de honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Yo soy bendecido al obedecer. Y fue algo que se los comparto porque creo que a todos cierta parte de la palabra nos ha confrontado y decimos, no es justo, ¿cómo Dios me va a pedir esto? Pero Dios no nos va a pedir algo que primero haya puesto en nosotros, y por eso dice, Él formó tu corazón. Y si tú te das cuenta, en mi caso, yo reconocí que tenía un corazón de piedra, porque no por buena gente iba a honrar a mis papás, yo reconocía que eso tenía que venir de Dios, pues le tenía que decir, cambia mi corazón. Y bueno, ¿por qué les doy este contexto? Porque aunque él tuvo un buen ejemplo, hubo un momento en su vida que se desvió, y que creo que a todos en algún momento nos ha pasado. La primera aquí pues soy yo. Y esta parte de la historia está en Primera de Reyes 11. Vamos a leer del 1 al versículo 10, por favor. Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 10. Amén. Del 1 al 10. Amén. Frida, gracias. 11. ¿De corrido? Sí, por favor. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloch, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo
en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden. Así es, gracias hermana Frida. Bueno, aquí quiero hacer hincapié en varios puntos. Principalmente dice, el Señor le dijo, no te cases con otras mujeres de otros pueblos, porque ¿qué iba a provocar que se casara con esas mujeres? Que desviaran su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice, ellas van a desviar tu corazón a otros dioses. Pero dice, Salomón se empecinó en amarlas, es decir, fue terco en hacer lo que él quiso. Y en efecto, dice, eso provocó que su corazón se separara del Señor. Y no solo hizo que se separaran del Señor, sino él terminó rindiendo culto a otros dioses. O sea, le preparó su, ¿cómo decir? Su casita, ¿no? Para que presentaran sacrificios, ¿no? Y pues ahí mismo rectifica. Él no obedeció, él no siguió como le fue enseñado por su papá. Y no quiere decir que David no cumplió con lo que él había obviamente puesto en él, sino él decidió no hacerlo. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos dice, no hagas esto, no vayas a esto, no te juntes con ciertas personas, y decimos, no Señor, no quiero, ¿no? Y bueno, Salomón es la muestra de que Dios nos habla y nos da a conocer lo que no es conveniente para nosotros. Muchas de las cosas que a veces queremos, no nos damos cuenta que al obtenerlo nos da un placer momentáneo, pero no magnificamos el precio que pagamos por obtener eso. Muchas de ellas nos han llevado a desviar nuestro corazón. En este ejemplo, pues fueron casi que 1000 mujeres que él tenía, y yo decía, wow, qué aguante, ¿no? Pero en este caso puedo poner cualquier otra cosa. Yo sé que en nuestro caso como mujeres no vamos a poner mujeres, pero puede ser una posición, un trabajo, una relación, algo que anhela mi corazón fuertemente. Y me recordaba en este punto lo que en la reunión internacional nos dijeron, que aun cuando nosotras como jóvenes anhelamos tanto un matrimonio, eso se vuelve un ídolo, porque mi atención está en eso. Cuando quiero cierta posición de trabajo, me termino comparando con otros compañeros, porque sé que en específico nos pasa a jóvenes, pero no quiere decir que también a ustedes les pase, no minimizo eso, pero sí nos comparamos. Y eso lleva a decir, Señor, pues yo te sirvo, ¿no? Acá me tienes 24/7 en tu casa, hasta con sueño de que todas mis fuerzas la doy acá, pero no veo nada. No veo que esto esté produciendo un efecto diferente. Y esto puede llevar a que yo desvíe mi corazón. Y muchas veces lo he obtenido, porque si nos damos cuenta de las decisiones que vamos tomando, cada cosa que nosotros hacemos es una decisión. Hoy ustedes decidieron si venían o no a la iglesia. Yo eso también lo pensé, dije, está muy rico el clima para venir, pero fíjate que te toca dar la palabra y no puedes faltar, ¿no? Entonces, en todo tiempo estamos decidiendo algo, ¿lo hago? No lo hago, ¿no? Y esa es la parte que a veces tenemos que darnos una pausa de, realmente, Señor, ¿en qué momento yo ya levanté otros altares y no me di cuenta, ¿no? Y el primer altar que se levanta soy yo misma. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito. Y todo gira en torno a mí. ¿Y cuál es el peligro de un corazón obstinado? Es que tú puedes despertar la ira de Dios. Porque Él ya te dijo lo que tienes que hacer. Y algo que me llamó mucho la atención en Salomón es que dice, Dios se le apareció 2 veces. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en esta parte Dios me confrontaba cuando te ministran. Y el que tú seas ministrado no quiere decir que estés haciendo las cosas bien, sino Dios está así, de que puede acabar contigo por misericordia, te exhorta con una palabra para que no te desvíes. Y muchas veces en mi caso, eso me da una seguridad de, bueno, me ministraron, estoy haciendo las cosas bien. Y a veces yo determinaba si estoy haciendo lo bueno y lo malo si alguien me ministra, si alguien me da una palabra, si siento bonito, entonces sí, Dios está conmigo. Y cuando vienen esos tiempos de silencio de Dios es cuando más dudas como, Señor, ¿estás aquí o no estás aquí? ¿No? Porque queremos que de todo lo que es Dios nos dé una evidencia que Él está ahí. Y era lo que muchas veces, Señor, confirma que realmente tú quieres esto. Pero muchas veces ya de tanto conocimiento, como decía al principio, Dios te dice, te he dado un libre albedrío.
tú decides si quieres hacer mi voluntad o no, porque yo nunca te voy a obligar, pero vas a pagar un precio por hacer tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, aquí el punto es que muchas veces yo dije, pero yo no estoy haciendo nada malo. Y Dios me llevó a este punto de la palabra que decía, líbrame de esos errores que no puedo ver, que están ocultos ante mis ojos. Y está en el Salmo 19 del 12 al 14. Si alguien me apoya a leer, por favor. Del 12 al 14. Alza la mano, dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Desde el versículo 12, por favor. Del 12 al 14. Sí, por favor. Okay. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Y creo que eso es lo más importante, porque yo puedo creer, y la misma palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque ante nuestros ojos, para evaluarnos, en mi caso, o como persona decimos, no, pues yo vengo haciendo las cosas bien, voy a la iglesia, leo mi palabra, oro. Pero ¿cómo puedo evaluar si realmente estoy bien cuando Dios te dice, perdona a aquella persona que te hizo daño? Y tú dices, Señor, pero yo lo perdoné. Pero piensas en esa acción, en esa palabra que esa persona te hizo y todavía te duele y todavía deseas venganza. Esas relaciones que Dios te dijo tienes que dejarlas, o esas amistades también. Cuando sigo enojada por algo que me hicieron, una injusticia, y el siguiente punto, cuando estoy frustrada. Y eso fue algo que el Señor trabajó esta semana, porque era así como que algo denotaba que yo estuviera enojada cada rato. Y decía, ¿por qué te enojas? ¿Por qué viene esto a tu corazón? Porque no había visto que había una raíz que yo no había tratado. Y esa frustración viene cuando muchas veces Dios ya te dijo que va a hacer algo y no lo ves, y es como, Señor, pero yo estoy obedeciendo, ¿cuándo lo voy a ver? Y veo que en otras personas Dios lo está haciendo o está cumpliendo lo que Él dijo, y me llego a frustrar porque digo, ¿cuándo yo? Pero si yo estoy haciendo esto, Señor, y no me doy cuenta que yo todavía me duele que las cosas no hayan salido como yo quiero, y estoy enojada con Dios, aunque yo puedo decirle te amo, alzo mis manos, me postro, lloro, hay cosas que Dios te ha dicho, dímelas, así tal cual lo estás sintiendo, estoy enojada, esto me pareció injusto, esto me dolió. Y era algo que platicábamos el miércoles, ¿no? Que Dios nos muestre la raíz de esas actitudes que aún salen en nosotros. Y a mí me mostró que fue una comparación que una persona hizo con mí que me hacía frustrarme, porque decía, ¿por qué siempre que me piden algo me enojo? Es como, ¿no lo puede hacer alguien más? Pues siempre yo. Y Dios me llevaba a la raíz de, es que a ti te compararon. ¿Cómo? ¿Cuándo? Te compararon, y tú cada vez que alguien te pide algo, tú piensas que vales por lo que haces y no por lo que tú eres. Entonces, si no haces nada, no vales. Y yo decía, esa era la raíz, Señor. Muchas gracias. Pero muchas veces no le preguntamos a Dios. A mí me pasó, y se los expongo, a mí me pasó que solo decía, es que me enojo porque no dormí bien. Es que me enojo, es que porque mis papás no cambian. Es que me enojo porque mi hermano no hace lo que yo quiero, ¿no? Entonces siempre me autojustificaba y no tomaba realmente la responsabilidad de decir, esto es mi culpa y yo no he tratado con esto, y esto que está denotando yo no lo he querido tratar porque me duele. Y era algo que pasó con mi relación con Dios en este tiempo, porque yo sé que en tu relación con Dios pueden haber altos y bajos. Hay momentos en que Dios y yo mejores amigos, pero muchas veces Dios y yo estamos separados.
Porque yo decía, ¿por qué últimamente me está costando orar? ¿Por qué últimamente me cuesta leer mi palabra? Porque sabía que siempre que me acercaba a Dios era exhortación. Y yo antes escuchaba la palabra exhortación y decía, es regaño, ¿no? Pero si ustedes, o en este caso, investigaran la palabra exhortación, yo estoy así como investigando, tenía un mal concepto de exhortación, porque exhortación dice es cuando Dios te habla, te anima para que no te desvíes. Entonces, si Dios me está exhortando es porque ve que, ay, hijita, ¿para dónde vas? Te traigo de regreso. Entonces puedo ver que con amor, dice, con cuerdas de amor, Él me trae. Entonces, aquí vamos a ir desglosando las características de un corazón obstinado. Voy a ir haciendo varias preguntas que no necesito que me respondan, sino que las anoten su respuesta, porque es como una autoevaluación. Y yo puedo ver nuestra casa, Casa de Dios el Jordán, como una empresa, ¿no? Que nos tenemos que estar evaluando en todo tiempo, porque no puedo creer que siempre estoy haciendo las cosas bien o que siempre estoy haciendo las cosas mal. Hay algo que tengo que cambiar y hay algo que tengo que mantenerme en esa disciplina. Entonces empezamos el trabajo, ¿no? Y bueno, las características de un corazón obstinado, el Señor me permitió este ejemplo que está en Mateo, está un poco larguito, Mateo capítulo 25 del 31 al 41, y quisiera alguien que tenga así voz fuerte que lo lea por favor. Para eso. Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 41, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Amén. Y aquí quiero hacer hincapié en dos aspectos. Sabemos que Dios nos habla a través de cosas naturales para revelarnos algo espiritual. Y aquí toma dos animales muy característicos, que ¿cuáles son? El cabrito y el cabrito. El cabrito y la oveja, así es. Y vamos a ir describiendo para ver con quién nos parecemos. Este juego es como adivina el personaje, ¿no? Adivina quién soy, ¿no? Y voy a iniciar con el cabrito. ¿A quién se determina que es un cabrito? Pues es la cría de una cabra que todavía está en periodo de lactancia, ¿no? Tienen características muy específicas que me voy a centrar en tres. Una, son pequeñitos. Dos, son delgaditos. Y tres, son muy juguetones, ¿no? Dentro de estas características, obviamente su pelaje, obviamente me recuerda un poco a mi perrita Choco, que no necesita ser rasurado, ¿no? Con ese pelaje que tienen es suficiente. En el comportamiento les gusta mucho trepar y son muy independientes. Esos animales no necesitan que los guíen, ellos hacen lo que quieren. Y
que en todo tiempo están dispuestos a pelear o a lastimar, por eso tienen cuernos. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? En la alimentación no tienen una hendidura, que esto hace que ellos seleccionen qué van a comer, no comen cualquier cosa. Si lo llevamos a lo natural es como una persona anoréxica, ¿no? Toman lo que quieren nada más. Y pues haciendo relación con el cabrito, son personas que son indiferentes al sufrimiento ajeno. Dicen creer pero no practican el amor. Viven una fe superficial o egoísta y no responden al llamado a ayudar. Por eso en Mateo 25 dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste, estuve enfermo, no me visitaste. Entonces ahí podemos ver cuáles son las características del cabrito. Ahora entramos en lo bonito, la oveja. Amén. Vamos a ver. Okay. Bueno, la oveja tiene algo muy especial porque este animal se usa para 3 cosas especiales. Su pelaje, obviamente sirve para la ropa, la carne y la leche. Algo que me impactó mucho descubrir de la oveja es que la oveja tiene en su boquita o en su hocico algo que se llama filtro. Es como si hiciera una biche, ¿no? Como si inyectara los labios, ¿no? Tienen un filtro que hace que ellos puedan seleccionar, pero seleccionar mejores pastos de lo que puedan comer. Y en su sistema digestivo tienen 4 compartimentos, es decir, digieren muy bien. Y es el único animal capaz de digerir otras cosas que otros animales no pueden. Entonces tienen características muy bonitas. En su comportamiento pues son muy dóciles, son muy tranquilos, no trepan estructuras, sí llegan a buscar las alturas, pero lo usan para ver, apreciar. Y tienen un instinto gregario. ¿Qué es esto? Yo la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es esto? Que cuando ellas, o sea, alguien se aparta, se meten en un modo estrés, como me quedé solo, necesito a alguien, ¿no? Entonces las ovejitas no saben estar solas, necesitan estar juntas, y cuando una se separa entran en estado de caos, como no puedo estar sola, ayuda, ¿no? Y eso que provoca que su ritmo cardíaco se acelere, y eso es peligroso. Y muchas veces como personas, creo que todos nos hemos sentido así. Bueno, a mí me pasó cuando mi mamá me dejaba en la fila del súper y me decía, ahorita vengo, se me olvidó algo, y yo, mamá, ya vamos a pasar. A mí se me aceleraba el corazón, y sé que no era nada malo, pero me ponía nerviosa, estoy sola, ¿no? Y creo que a todos en algún punto que nos ha tocado estar solos, pues nos sentimos como vulnerables, ¿no? Nos sentimos expuestos, y creo que nos pasa mucho cuando nos toca exponer o presentar un trabajo y decimos, ay Señor, ayúdame, ¿no? Y bueno, parte de algo importante que tienen las ovejas es que tienen un líder, obviamente, que los guía, y generalmente es una hembra, pero que tiene mucha experiencia. Entonces es algo muy importante, pero a la vez peligroso, porque dice, si él o ella los guía ciegamente, pues pone en peligro todo el rebaño. Entonces es una gran responsabilidad cuando alguien te dice eres líder, no solo de la iglesia, sino de cualquier lugar donde Dios te ha puesto, porque a ti te están viendo, a ti te están siguiendo. Y más si decimos ser hijos de Dios, pues dicen, si es hijo de Dios y hace esas cosas, pues para mí es permitido. Entonces ese es el peligro. Tienen otra característica muy bonita. Saben detectar cuando la persona está triste, o está enojada o está feliz, porque saben detectar el rostro facial, y que recuerdan por muchos años a las personas que han visto, y eso me pareció fascinante, ¿no? Y en la comunicación pues tienen un balido, que la mamá y el hijo lo reconocen. Cada balido es diferente, ni una mamá tiene el sonido igual, ni el bebé. Entonces, esto me llevaba al punto cuando dice que yo clamé al Señor y Él me respondió. Porque cada uno de nosotros tiene un timbre de voz que cuando dice, la hermana Alice está orando, dice el Señor, la tengo que escuchar. Frida me está orando, la necesito escuchar. Entonces, eso me llevaba al punto de tomar la importancia del tiempo cuando tenemos nuestro tiempo de oración con Dios. Porque yo antes decía, pero parece que nada pasa. Parece que no está uno aquí con rodillex, ¿no? Pero Dios sí te escucha. Y eso a mí me llenó el corazón, me dio como esa confianza de decir, yo sé que tú reconoces cuando yo te hablo.
y que yo puedo reconocer cuando tú me hablas porque hay esa conexión, ¿no? Y bueno, en algo importante que me voy a centrar, parte de este ejemplo, es en el pelaje. Pues todos sabemos que las ovejitas necesitan ser esquiladas, porque si no son esquiladas pasa algo muy feo. Una, el mismo peso del pelaje provoca que ellas no se puedan mover o que se sobrecalienten, porque llega un punto en las temporadas donde están estas ovejitas que si no les retiran el pelaje se pueden morir asfixiadas por el peso de su pelaje. Y que también el que ellas sean esquiladas cada cierto tiempo mejora la calidad del pelaje. Obviamente la mayoría de las prendas que nosotros utilizamos están hechas con ovejitas, ¿no? Entonces podemos ver que son muy valiosas. Y que también si no son esquiladas, ¿qué les pasa? Que estas acumulen infecciones, parásitos, bacterias y sobre todo les obstruyen la vista, que eso permite que ellas no puedan ver y se puedan lastimar, desviar o caer. Y lo último es que puedan ser asfixiadas o muertas por el mismo peso del sobrecalentamiento, ¿no? Y pues podemos decir, ay hermana Majito, pues yo no soy oveja, ¿dónde está mi pelaje? Pero sabemos que nosotros, aunque dice el Señor que las ovejas conocen su voz, obviamente nuestro pastor por excelencia es Jehová, pero ahora nuestras podas son diferentes. Y creo que cuando escuchamos la palabra poda, sé que se les viene una parte de la palabra, que es la vid, ¿no? Dice que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador, que apartados de Él nada podemos hacer. Dice, tengo que podar para que des mejores frutos. Y yo antes decía, pues me imagino que al árbol no dice, ay, qué buena onda que me estén podando, ¿verdad? Duele. Pero hace que tenga mejor aspecto, hace que sea mejor la calidad del fruto, de las hojas que ésta tiene. Y que el cambiar este concepto, la idea cuando decimos es que el Señor te está podando, ¿no? Es que el Señor está trabajando contigo, es que el Señor está limpiándote. Y dices, pero si yo ni tengo chinche ni pulgar, ¿no? Tú no lo puedes ver, pero sí lo tenemos. Y necesitamos ser podados por el Señor y reconocer que dice, nada podemos hacer apartados de Él. Si yo no estoy dando fruto es porque me he separado de Él. Y se permanecer en mi amor, y los que permanezcan en mi amor, yo permaneceré en ellos. Si yo he sentido que el amor de Dios no permanece en mí, es porque yo no estoy permaneciendo. Y ayer le daba un ejemplo a mi papá que platicábamos. Le decía, muchos podemos decir, yo tengo una relación con mi papá, porque él es mi papá y yo soy su hija. Pero realmente el que conozca tus gustos, el que sepa qué te gusta, qué te enoja, qué te entristece, es muy diferente. Entonces, puedo decir, tengo una relación con Dios, pero mis frutos, el conocimiento que yo tengo de Él o el temor que tengo de Él, de evidencia si realmente tengo una relación con Él. Y ahí podemos ver, cuando están, en este caso, las autoridades, si yo le tenía miedo a la autoridad que me cachara en algo que estuviera haciendo mal, no le tenía un temor a Dios, le tenía miedo a la autoridad que Dios había puesto ahí, a Él. Entonces, ahí no estaba siendo efectiva, porque yo seguía haciendo lo que yo quería, pero que no me cacharan. Y ese es creo que lo más importante es pedirle al Señor que nos dé ese temor reverente hacia Él, porque muchas veces yo no lo tuve. Y le estoy pidiendo al Señor que me enseñe, porque aún tengo miedo a las consecuencias, más no a fallarle a Él, que es algo muy diferente. Y bueno, así como la vid o las ovejas tienen que tener procesos por los cuales son limpiados, no por medio de jabón y agua, sino con la palabra, disciplina y tomar acción. Jehová es nuestro pastor por excelencia y ha puesto autoridades para quitar de cada uno de nosotros lo que no es conveniente, lo que nos está paralizando y lo que no nos deja avanzar ni ver. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Estoy permitiendo ser esquilado o estoy permitiendo ser podado por el Señor? O cuando sé que viene el hacha, sé que viene la máquina, huyo, corro, porque digo no quiero. Y bueno, voy a entrar en una parte de la palabra que creo que muchos conocen o se toparon con esta palabra antes de venir al Señor o ya están en el Señor, que es el Salmo 23. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Pero sí tienen idea de qué dice, ¿verdad? Sí. A ver qué dice más o menos. Amén.
¿verdad? Y creo que muchas veces lo repetimos y lo decimos y casi es como una letanía, ¿no? Que lo repetimos, pero no hemos profundizado, conocido lo que Dios nos quiere decir aquí, porque digo, Jehová es mi pastor, o sea, es alguien que me va a guiar, nada me faltará. Es decir, si algo me falta o pienso que me falta y no lo tengo, es realmente porque no lo necesito, porque dice el Señor, nada te faltará. Entonces lo que estoy pidiendo muchas veces no es algo que me falte, es un capricho, un gusto, más no una necesidad. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, o sea, tengo descanso en Él. En el versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia, es decir, te va a dirigir. Pero voy a hacer hincapié en dos herramientas que menciona aquí el Salmo 23. ¿Recuerdan qué herramientas menciona ahí? Tu vara y tu callado, exactamente. Así es. Y voy a recordar un poquito la función del pastor, por si alguien tenía una duda. La función del pastor es cuidar, guiar, proteger al rebaño en el campo, asegurando que estas ovejas sean alimentadas, hidratadas y que estén seguras ante pues depredadores, ¿no? Que se quieran levantar, leones, animales feroces, no sé. Entonces, nada más para tener un contexto. Y aquí vamos a entrar en dos herramientas que ustedes mismos me mencionaron ahorita, que es la vara y el callado. ¿Saben cómo es la vara de un pastor? El que tiene la curvatura es el callado, la vara es la recta. Ya aprendimos algo nuevo. La vara es la recta, así es. Es un palo corto que sirve, bueno, el pastor normalmente lo lleva en la mano siempre, y sirve principalmente para cuando la oveja quería ser atacada, le diera al animal que venía, ¿no? Alto, no la toques, ¿no? También para corregir a la oveja cuando se desvía de a dónde vas, ¿no? Yo recuerdo, ahorita que estoy hablando de la vara, mi mamá tenía una vara que tenía hasta el versículo de corrige a tu hijo, ¿no? Creo que todos lo conocen aquí. Y yo recuerdo que siempre que hacíamos pues algo muy bueno con mis hermanos, mi mamá decía, les voy a dar con la vara, y nosotros no, nos escondíamos en el baño o escondíamos la vara, ¿no? Y mi mamá decía, no importa que no tenga la vara, cuando salga los voy a esperar, ¿no? Entonces muchas veces esas experiencias que nosotros tenemos, a veces eso hace que veamos la corrección de Dios como algo feo. Como de, si en mi caso la corrección en casa fue algo muy inquisidor o doloroso, dices, el Señor me va a tratar así, no, mejor no. Y me resisto ante la corrección. Entonces yo misma limito a lo que Dios quiera hacer conmigo. También servía la varita para contar, a ver, aquí vino el hermano José, el hermano Ángel, el hermano Mau, así está el Señor, ¿no? ¿Quiénes llegaron? Checklist. Y guiar con toques firmes, es decir, acá tienen que irse, no se tienen que mover. ¿Y qué representa la vara de Dios? Bueno, es la autoridad de Dios, la disciplina con amor, la justicia, y nos habla que la corrección va a formar mi carácter. Si no estoy dejando ser corregido, obviamente mi carácter no puede ser formado. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, hijo mío, no menosprecies la corrección, porque sabe que lo podemos hacer. Si nos los está dejando es porque dice, si mis hijos saben que lo van a menospreciar, les tengo que recordar, no lo menosprecies porque es bueno para tu vida. Porque dice el Señor, al que ama lo castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, el padre que no corrige es porque no ama a su hijo y quiere que se pierda. Pero cuando tú corriges y disciplinas a tu hijo es porque no quieres que el propósito de Dios se pierda en él. Porque no solo somos una persona, somos un propósito de Dios. Y cuando empezamos a ver las cosas de esa manera, ya no veo solo a mi hijo, sino veo al propósito de Dios en él. Y bueno, también una parte de la palabra muy conocida es que el Señor al que ama disciplina. Es decir, si Dios me está disciplinando es porque me ama. Porque dice, todavía tengo que trabajar con Majito, todavía tengo que trabajar con Pau, con la hermana Mari, con las familias. Porque sé que pueden dar algo mejor, pero necesitamos estar ahí atrás. Que no se desvíen, ¿no? Y esta parte de la palabra me pareció muy importante, que es Proverbios 13:24, si alguien me apoya a leerlo, por favor, porque es parte de lo que estamos compartiendo hoy. Amén.
El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces, a eso voy. ¿Qué es lo primero que escucho cuando me levanto? ¿No? Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, normalmente a mí me pasa en la noche, cuando de todo lo que hice es como que no puedo dormir y me quedo ahí analizando qué es todo lo que hice. El Señor te empieza a hablar: esto que dijiste no fue correcto, aquí fuiste piedra de tropiezo, hiciste una mala mirada, tienes que perdonar. Yo ni puedo dormir porque el Señor dice: ponte a cuentas, hijita, porque no puedes dejar un día más. Lo que tú hiciste es algo que me está enseñando, porque no puedo minimizar una palabra que yo digo, un gesto, un pensamiento, y muchas veces primeramente entre nosotros, porque no puedo querer manifestar allá afuera lo que primeramente no estoy haciendo en casa, como nos dicen, ¿no? El hijo es en la escuela una cosa en base a lo que es enseñado en casa. Y algo que platicaba con una persona en esta semana es, ella es maestra de una escuela y decía: muchos papás no conocen a sus hijos. Ellos me vienen a decir algo de sus hijos, que ellos son estudiosos, disciplinados, pero no entran a clases y ni siquiera lo saben. Y muchas veces eso es lo que, el peligro que yo puedo ver de uno mismo. Yo puedo creer estar haciendo las cosas bien, pero realmente el Señor conoce mi corazón, conoce mi pensamiento, conoce mis acciones, sabe con qué intención estoy haciendo algo que parezca bueno, y la misma vez no todo lo que parezca bueno va a honrar a Dios. Yo puedo decir: es que quiero ir con mis amigos para ministrarlos, para enseñarles del reino, y cuando vengo a ver salgo y estoy chismeando. Entonces ahí estoy siendo piedra de tropiezo para esas personas. Entonces, no tomar a la ligera cada cosa que decimos, y es una autoevaluación. Hermana Liz, buenos días. Y bueno, podemos ver que Dios usa la vara no para destruir, sino para enderezar nuestro camino. Entonces, ir cambiando esos chips cuando decíamos: es que el Señor te está disciplinando. Ay, no, otra vez, ¿no? O el apóstol, la mar quieren hablar contigo: ¿qué hice mal? Esa era mi primera respuesta. ¿Qué hice mal, Señor? En esta hora me pongo a cuenta, ¿no? Y bajo la corte celestial, ¿no? Esa es nuestra primera respuesta ante cuando alguien nos dice: queremos hablar contigo. No, lo primero es como: bueno, pues me pueden felicitar, algo bueno que hice, me porté bien en la semana, estrellita, la hermana Luz Esther, ¿no? Entonces, lo primero es el temor a decir: ¿en qué fallé? Porque normalmente pensamos que todo lo que hacemos es mal, y podemos llevar esos extremos: hacerlo todo mal o pensar que todo lo hago bien, y debe haber un equilibrio. Esa autoevaluación, que era lo que les comentaba al principio: ¿cómo está mi relación con Dios? Como nos hablaban en anteriores prédicas, ¿no? ¿Realmente yo considero que mi relación es buena o es mala? Es que solo hay una respuesta. Y antes decía: pues medio, no hay medios, es sí o no. Y yo: pues no es buena mi relación con Dios. Y muchas veces tú tienes que admitirlo con la autoridad y con Dios: Señor, yo reconozco que mi relación no es buena. Te he dado sobras de mi tiempo, te he dado mi cansancio, y muchas veces dicho: estoy muy cansada, Señor, tú entiendes, hasta mañana. Guarda mi sueño, por favor. Amén. Todavía llegamos a esa cinismo, así es con el Señor. Y todavía nos enojamos cuando el Señor no da lo que según nos dijo. Pero creo que aquí una autoevaluación es decir: Dios cumple, yo no he cumplido en lo que Él me ha dicho. Porque creo que muchos, no sé si lo analizaron o se quedaron con esa parte de la palabra, cuando a través de una reunión dijo: muchos han abortado aquí. Y no es que abortemos bebés, ¿verdad? Pero abortado propósitos que Dios dijo de alguna palabra. Y a mí me recordaba cuando en la reunión internacional dieron mucha palabra a los jóvenes que están aquí. Y recordé eso. Dije: ¿qué pasó con esa palabra? Primeramente por mí. Me confié, Señor. Creí que por servirte, que por estar aquí puedo estar predicando. Dice la palabra: de labios me adoran, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Dónde te dejé, Señor? Porque podemos asistir, hermanos, a la iglesia, pero eso no asegura que yo tenga una relación con Dios. Porque dice la misma palabra: los demonios creen y tiemblan, pero no se someten.
Entonces yo puedo ser demonio. Porque crees en Dios, sí, te sometes, no, Y ahí podemos ver realmente cuál está siendo mi relación con Dios y qué posición estoy tomando. Porque hoy Dios nos dijo, ustedes son mis hijos, yo he hecho todo nuevo. Eso es, yo he hecho todo nuevo. ¿Y por qué te sigues culpando de aquellas cosas que Dios ya te perdonó y te han mantenido estancado o estancada? O te sigues viendo con tus debilidades. Y a mí este ejemplo siempre me ha llamado la atención, que es Moisés, cuando dijo, tú vas a ser el instrumento para libertad. Yo, Señor, pero ni puedo hablar muy bien. Me agarra mi hermano, ¿no? Él sabe hablar mejor, tú sabes que está más capacitado, no tú. Porque muchas veces nos seguimos viendo desde nuestras debilidades. Y está bien de alguna manera para no tener más autoestima. Pero no olvidar que Dios es el que suple, por eso dice, somos vasijas de barro con un tesoro, que es el Señor. Que muchos nos use no es porque seamos perfectos o que todo lo hayamos hecho bueno, sino porque Él dijo, y Él quiere usar al que quiere. Y no podemos denigrar el instrumento, como las palabras que Dios ha dicho de los varones acá, aunque nuestros ojos vean que se están durmiendo, Dios les está hablando, ¿verdad? Y no podemos con nuestra boca declarar algo contra, es que estos no cambian. Yo muchas veces lo pensé, no lo dije, pero sí lo pensé. Siempre lo mismo. Pero algo que me impactó es una vez que el apóstol dijo, si ves siempre lo mismo es porque tú no estás cambiando. ¡Auch! ¿No? Entonces, para que algo cambie, primeramente tengo que cambiar yo. Y si quiero un resultado distinto, tengo que venir cambiando lo que siempre he hecho. No puedo esperar algo diferente si siempre hago lo mismo. Y bueno, voy a entrar a otro punto que es el cayado, que ahora sí es el palito con la curvatura. ¿Ok? Este palo era largo y tenía una curva en la punta que servía ¿para qué? Para rescatar a las ovejas del barranco, es decir, ¿a dónde vas? ¿No? A mí me pasaba mucho cuando corría, me imagino de niña, y ya sentía que mi mamá estaba atrás de mí siguiendo y ya no. O también acercarlas cuando éstas se alejaban. ¿Cuántos se han alejado de Dios realmente? Eso es bueno reconocerlo, porque si yo no reconozco que me he alejado de Él, ¿cómo me voy a acercar? Si yo estoy creyendo que estoy cerca de Él, ¿no? Servía para guiarlas severamente y sostenerlas cuando estaban débiles. O sea, esa herramienta servía para cargarlas de alguna manera. ¿Y qué nos muestra el cayado? La misericordia de Dios, porque dice que la renueva cada día. Su protección. Porque muchas veces, aunque no nos demos cuenta, hermanos, Dios nos ha guardado de muchas cosas. Y yo a veces no me daba cuenta y a veces le he tenido que decir, Señor, hazme consciente de lo que me has guardado, porque a veces doy por hecho que todos tienen la vida que yo tengo, el trabajo que yo tengo, las necesidades suplidas que yo tengo. Y a veces digo, pues todos viven así, qué padre, ¿no? Pero cuando Dios te lleva a ver muchas veces a tus compañeros de trabajo, amistades, que pueden tener tal vez una buena posesión, no digo que eso sea malo, pero están estresados, están enfermos. Y tú dices, ay Señor, ha sido más que bueno porque todavía me permites descansar, tener tiempo contigo, buscarte. Y a veces eso no lo he valorado. Que otra vez estudio, ¿no? No, creo que todos lo hemos pensado, ¿no? Porque es a la mera hora del sueño rico, ¿no? Que dices, ay, un coyotito esta vez estaría excelente, ¿no? Pero no sería sacrificio si no nos costara, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de que cómo son las características de un pastor. Realmente, ¿quién es un pastor? Y está en Juan 10, del 11 al 15, que lea alguien diferente, por favor. Hermana Liz, por favor, si me apoya a leer Juan 10, del versículo del 11 al 15. Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las esparce. El salario
El asalariado huye porque es mercenario y no le importan las ovejas. Hasta el 15. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, además doy mi vida por las ovejas. Amén. Entonces aquí podemos ver quién es un verdadero pastor. Dice aquel que da la vida por sus ovejas. Y él no huye. Cuando ve que nos están atacando, que ataquen a la hermana, porque se porta mal, ¿no? Si fuera como un papá natural, pues él no es así. Él dice, a pesar, y lo hemos visto todos, principalmente como ejemplo, yo lo puedo poner en mi vida. Yo aun cuando no he hecho las cosas bien, he visto la misericordia de Dios que no me deja expuesta. A pesar de que no estoy haciendo las cosas de manera correcta, Dios me guarda. Y Dios me hace entender en el momento de, no fue por bonita que esto te salió bien, fue por mi gracia. No olvides. Porque muchas veces olvidamos la gracia, muchas veces olvidamos el sacrificio. Y es algo que en este tiempo yo sé que es un poquito más detonante por las fechas y todo. Pero si entendiéramos realmente lo que Dios hizo por nosotros, lo que Él nos pediría no sería carga. Porque a veces pensamos, es que Dios me eligió porque pues tengo capacidades, ¿no? Soy buena en esto. Vemos buenas virtudes en nosotros. Pero cuando realmente conozco mi condición, era lo que yo decía, yo reconozco, Señor, que tú has quitado el oprobio de mi vida, has quitado la deshonra y lo has vuelto en honra, y yo no lo merezco, has sido tú. Y creo que aquí lo más importante es, no olvidemos, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El reconocer que realmente sin ti no soy nada, lo que le da valor a mi vida eres tú, ¿no? Como unos tenis normales. Tú dices, son unos tenis, pero tiene la palomita, es Nike, o sea, es fino, es nice, ¿no? ¿No? Así es. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Lo que nos da valor es ese sello que dice el Espíritu Santo, le he puesto ahí en su frente, ¿no? Eso es lo que me da valor. Y a veces pongo el valor en mi ropa, en el teléfono, que a mí me pasó muchas veces en mucho tiempo, que si es que si no tengo este teléfono yo no valgo, pues. Y ponía mi valor en las cosas materiales, en la casa, en el carro o aún en el conocimiento. Que noten que yo soy inteligente, pues, que yo resalto. Y el Señor me confrontó me ha robado la gloria muchas veces y no te has dado cuenta. Porque cuando te preguntan, ¿y cómo has logrado hacer esto? Es que yo tengo contactos. Es que no sabes, yo aquí lo maquino y aquí lo hago, ¿no? Y el Señor dice, ¿y mi gloria? Me la robaste otra vez. Porque no solo nos pasa una vez, muchas veces. Por eso cuando alguien nos pregunte, ¿cómo has logrado hacer esto? Esa es la oportunidad de decir, el Señor me ha ayudado. Ha sido su gracia, ha sido su guianza, ha sido su fortaleza, ha sido la sabiduría. Porque yo antes, hacía algo y no me salía nada. Peor, lo echaba a perder, ¿no? Y a mí me recordaba mucho cuando yo decía, es que yo no sé cocinar. Cuando recibí la instrucción, tienes que aprender a cocinar. Yo no sé cocinar de verdad. Pero me di cuenta que yo utilizaba ese pretexto porque no quería cocinar, no es que no supiera. Entonces, Dios te va mostrando muchas de las cosas que no es que no las sepas hacerlas, tú te resistes a no querer hacerlas. ¿Por qué? Por lo que nos hablaban, por ese letargo que hay en mí. Porque yo misma no domino esa parte. Si Señor, realmente estoy cansada, como hoy le podemos decir, Señor, estoy cansado. Y yo le decía, no pude dormir muy bien. Tú querías que yo pasara acá, pues con todas las fuerzas, pues Señor, déjame descansar, ¿no? Y muchas así podemos decir, pero Dios dice, a pesar de ese cansancio, pelea. Amén. Pídeme. Porque cuando yo creo es que yo me puedo sostener, y ahí estamos, yo me puedo sostener, y te duermes porque lo estás haciendo en tus fuerzas. No le pides, Señor, dame las fuerzas, quiero escuchar, quiero recibir lo que tú tienes preparado para hoy, pero no, una palabra más. Al siguiente domingo ya pongo atención, Señor, ahorita déjame dormir. 5 minutos más, porfa. Ahí te lo encargo, que me pasen las anotaciones después, o veo la grabación y ahí lo escucho, ¿no? Ahí tengo, lo bueno que lo suben los hermanos. Y nos hacemos muy cómodos. Cuando en lo natural, en otras cosas, somos muy diligentes. Yo lo he visto acá, hay muchas personas, ustedes hermanos, que son muy buenos para otras cosas. Pero cuando se trata de Dios, no sé, no puedo.
la pastora, porque ella sabe más, pues, el Señor la usa como guerrera. Yo no. Pero nunca dejas que Dios te use, porque te sigues viendo desde tus limitaciones, porque el meterte al orden o a eso que Dios quiere que tú hagas es renunciar a lo que tú crees saber. Como nos pasaba los viernes y platicaba con un hermano. Yo antes me decían que pasara acá al frente y yo congelaba, pues. Y ya decía, yo le voy a hablar a la Madre Luz y yo ya no voy a pasar. No, esto no es para mí. Y yo decía, no. Y el Señor me decía, es que no se trata de ti, yo tengo que usar a alguien, pues. Y siéntete agradecida que te quiero usar. Porque puedo agarrar a cualquier otra persona. Pero cuando venga otra persona y ocupe tu lugar, no te quejes. Y yo, ahora con más ganas. Nadie me quita mi lugar. Cuando sabes que lo que Dios te ha dado es valioso. Dios te ha dado muchas cosas que son valiosas, pero ¿dónde las tienes? La palabra que Dios te ha dado, ¿dónde está? A muchos les dijo, acá van a hacer de negocios, van a usar sus talentos para el reino. ¿Dónde está eso? Ya quedó empolvado, en casa de empeño tal vez. Pero ya lo dejaron porque dijeron, no, me dan mejor eso y lo cambio. Y muchas veces así nos pasa. Lo prostituimos. Y yo la primera vez que en esta semana veíamos lo del adulterio espiritual, yo decía, ¿adulterio espiritual? Pero yo no estoy casada. Pero Dios me llevaba a esto, tú estás casada con el Señor. Cuando dicen tú eres consagrada, apartada para Él, es que ya estás en una relación. Y creo que a nadie nos gusta de los que estamos acá que nos amen a medias. Ay, te amo. Y te traten bien feo, ¿verdad? O que digan, yo le puedo decir, hermana Carlita, sabe que para lo que quiera voy a estar para usted. Y me manda mensaje, necesito eso. A la semana siguiente, perdón hermano, no lo había visto. Y muchas veces somos con Dios, necesito que hagas esto, te envío un WhatsApp. Por favor. Te envío un WhatsApp, el Señor te envía WhatsApp por medio del Espíritu Santo y te dice, necesito que hagas esto. Y lo dejas en visto. Muchas veces dejamos en visto al Señor. Y a veces, muchas veces así nos pasa con el Señor. Dense cuenta que muchas de las cosas que hacemos en lo natural lo llevamos a lo espiritual. Ese desgano, ese cansancio. Y me decía, así como eres diligente, hija, con el ejercicio, me lleva a la parte, ejercítate en la piedad. ¿Cómo se come esto? Porque con muchas ganas te dedicas en lo físico, pero ¿cómo te ejercitas en la piedad? En ser misericordiosa con otros, en mostrarte de manera diferente, no en que siempre quieras que las cosas se hagan como tú piensas o como tú quieres. Y muchas veces llegamos como jefes con el Señor, mira, te propongo esto, las cosas deben hacer, y el Señor, yo ya te di un plan, te tienes que acatar, lo siento, chulo. ¿No? Y muchas veces así nos pasa. ¿Qué nos pasaba en un trabajo? Aunque no nos pareciera lo que dijera el jefe, tú lo tenías que hacer. A mí me pasó en mi servicio. Y decía, ¿y este qué se crea? Pero Dios me decía, es el jefe y tu autoridad ha sido impuesta por él. Y si tú en lo poquito, dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te va a poner. Dios no nos ha dado más porque no hemos sido fieles y hemos adulterado. Y lo digo principalmente como joven. Si yo no sé honrar al Señor con mi vida, muchas veces puedo llevar a adulterar también con mi esposo, porque no estoy siendo fiel primeramente con el que debo ser fiel. Y siempre lo he dicho, yo sé que en este tiempo de soltería, nosotras como jóvenes, Dios nos está enseñando a afirmarnos en Él, porque podemos volver un ídolo a nuestro esposo y eso es maldición para nosotras. Entonces, si no estamos afirmadas en Él, por eso no ha llegado el idóneo. Yo le decía, Señor, ¿dónde está? Pero el Señor ha dicho, te estoy preparando para que yo tenga tu corazón completamente y eso no cambie de posición. Y muchas veces no tiene que ser un esposo, puede ser un trabajo, puede ser un anhelo, un hijo, así es. Y por eso me recuerdo esta parte que les decía en la reunión internacional, muchas veces hacemos del matrimonio un ídolo. Tal vez mi matrimonio no es como yo esperaba y he tenido muchas expectativas que me han mantenido frustrada. Es que yo esperaba que mi matrimonio fuera así, fuera así, fuera así. Pero Dios dice, no fue así, ya pasa a la siguiente página. Deja de poner expectativas en mi caso me decía, en tu papá, en tu mamá, en tu hermano o en quien sea, porque tienes muy altas expectativas, eso te limita a que los puedas volver tu Dios. O como no esperas, no ves el cambio y Señor no está sobrando
Y el Señor me dice, es que tú tienes que cambiar, no ellos. Y eso me ha hecho perder mucho tiempo, hermanos. Y se los digo de verdad. Porque mucho tiempo yo decía, es que Señor, las cosas no cambian. Y yo estaba esperando que el otro cambiara y solo me frustré. Como mencionaba al principio, me amargué. Porque muchas veces yo cuando mi mamá dio el tema dije, para otro yo estoy bien feliz. Pero el Señor me mostró esa parte que yo estaba amargada que las cosas no salieran como yo quería, y eso me tenía frustrada y no lo quería admitir, pero Dios lo tuvo que sacar, como cuando te tienen que limpiar una herida. Dice, Él abre la herida, pero también la sana, y muchas veces no queremos que Dios abra cosas, que Dios abra momentos de nuestra vida que nos dolieron, aún desde nuestra infancia, que Dios tiene que sanar. Es que yo sufrí mucho, es que a mí me maltrataron, sí, pero esto es un tiempo diferente y necesitas sanar, porque si no vas a terminar contaminando y lastimando a tu siguiente generación. Y era lo que veíamos con los niños. Queremos algo diferente en ellos, pero ¿qué estamos plantando nosotros como ejemplo? Queremos que ellos adoren, pero nos ven adorando acá. Dios mío, ¿con qué ánimo? Yo muchas veces sí le he tenido que pedir perdón a los niños, porque muchas veces ellos no nos ven, sí nos ven, y mucho, ¿no? Entonces, darnos cuenta que todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos siendo observados, y eso me impactó una vez que me dijeron, te vi en tal lugar, y yo, hasta foto me mandó, y yo, ¿qué hora? Y muchas veces es lo que nos olvidamos, que estamos siendo observados. Aquí el cuidado es, ¿me están viendo hacer lo bueno o lo malo? Porque si era algo que, Señor, yo he sido estorbo para que alguien venga acá. ¿No se han preguntado eso? Yo sí me pregunté, el decir, Señor, ¿por qué no has traído a más personas? ¿Yo he sido estorbo? Yo no mostré algo diferente para que digan, como nos decía la madre Lucy, para que se saboreen de eso de que la hermana Carita siempre anda con cara de gozo. ¿Cómo le hace? Pues porque ve, yo sé que está pasando pruebas. La hermana Luz Esther, a pesar de los procesos que pasó, ella siempre estaba hablando de sanidad, buscando por quién orar. Deben ver algo diferente. En mi caso he dicho, bueno, Señor, a veces me frustré de los estudios que he hecho. Señor, no, parece que, ¿para qué va a servir esto? Y me recuerda a la escuela. Pero si tú misma no crees en la escuela, ¿cómo se va a manifestar? Y muchas veces de boca le hemos dicho, hermanos, sí, la escuela, pero no hemos tenido la fe ni la acción para creer en eso. Y me ponía a pensar en mi hermano que decía, bueno, hablamos de las debilidades, ¿seguimos orando esas debilidades que hablamos? Porque muchas veces nos olvidamos de levantarnos las manos. No siempre tenemos las ganas para hacer las cosas, lo reconozco. Pero cuando tú te dejas de ocupar de tus cosas, puedes ver la necesidad del otro. Era lo que hablamos hoy con los niños. De esta semana, ¿quiénes pudieron ver en necesidad? ¿O solo estuviste ensimismado en qué cosas tenía que comer, qué pagar, qué hacer, el aseo, la casa, el trabajo? ¿Por quién oraste esta semana? Que no fueras tú, ni tu familia, ni tus hermanos. Yo cuando me pongo desde esa perspectiva, pues Dios me ha confrontado, estás ensimismada, te has encerrado en tu yo necesito, yo quiero, yo anhelo. Es que Señor, pues yo estoy ahí sirviéndote, pues yo sé que tengo que recibir, y siempre queremos algo a cambio, algo a cambio, algo a cambio. Y el Señor dice, ¿y tú cuándo me vas a dar, pues? Pero bueno, no sé dónde me metía. Bueno, retomando el capítulo 25, que habla de la oveja y del cabrito, pues podemos ver esta parte de que no basta solo decir, pues creo en Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, porque todo lo que hago va a reflejar para quién vivo y a quién amo. Jesús nos enseña que no basta decir que creemos. La fe verdadera se refleja en cómo tratamos a los demás. El amor al prójimo es una evidencia de una relación real con Cristo. Porque la misma palabra dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y aquí van una serie de preguntas que me gustaría que las anoten. Su respuesta nada más para que no nos lleve mucho tiempo. Primera pregunta. ¿Soy sensible a las necesidades de otros? Vuelvo a repetir. ¿Soy sensible a las necesidades de otros? Solo podemos poner sí
o no? Siguiente pregunta. ¿Sirvo sin esperar algo a cambio? La segunda pregunta es: ¿sirvo sin esperar algo a cambio? Tercera pregunta. ¿Reflejo a Cristo en mis acciones? Y la siguiente es: ¿soy oveja o soy cabrito? Ok, porque cuando ayudamos al necesitado, lo hacemos para Dios. Jesús no habla de títulos, ni de posesiones, ni de palabras. Él habla de acciones. Y bueno, aquí creo que muchos hemos dicho: es que yo sí creo en Dios, es que yo sí tengo fe, pero que también esa fe es manifestada también por obras. Y les voy a pedir que leamos juntos Santiago, por favor, capítulo 2, del versículo 14 al 24. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 24. Me dicen amén cuando estén. Del 14 al 24. Buena luz. Amén. Usted dijo amén. Por favor, amada, gracias. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Ya ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ves que el hombre es justificado por las obras, no únicamente por la fe. Amén. Y aquí quiero hacer un hincapié en el versículo 19. Dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras, la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, no solo basta decir yo creo en Dios, yo tengo fe. La misma fe va a accionar que yo haga obras, porque la fe se tiene que ver. Amados hermanos, hoy quiero hablarles de una verdad que confronta nuestro caminar con Dios. No toda fe que se dice es fe que se vive. Muchos dicen: yo creo en Dios, yo tengo fe, yo voy a la iglesia. Pero la Biblia nos pregunta: ¿se nota esa fe en tu manera de vivir? Santiago nos enseña que la fe verdadera siempre produce frutos. Una fe que solo habla no transforma. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago no dice si alguno tiene fe, dice si alguno dice. Hay personas que hablan bonito de Dios, pero viven lejos de Él. Van a la iglesia, pero no cambian en su casa. Alaban con la boca, pero hieren con sus palabras. Oran, pero no obedecen.
Esa fe es solo de labios, no de corazón. La fe verdadera se demuestra con acciones, porque la misma palabra dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. La fe no se muestra con palabras, se demuestra con hechos. ¿Cómo demuestro esto? Si digo que creo en Dios, debo amar, debo perdonar, servir, ayudar y obedecer. No porque me obliguen, sino porque Cristo vive en mí y eso da evidencia con mis obras. Las obras no nos salvan, ciertamente, pero sí muestran que ya fuimos transformados. Creer no es lo mismo que obedecer, porque dice también los demonios creen. Esta parte a mí me impacta mucho, porque si los demonios creen en Dios, saben que existe, saben que es poderoso, pero no le obedecen. Esa es la diferencia. Hay personas que conocen la Biblia, pero no la practican. Saben versículos, pero no viven el mensaje. La fe verdadera no solo cree, se rinde. Abraham, por su fe, dice, obedeció y entregó aquello. No sé si ustedes, papás, ¿qué pensarían si hoy Dios les dice, entrégame a tu hijo? Entrégamelo otra vez, porque podemos decir, creo que ya te lo entregué, pero aún hay ciertas situaciones que tú quieres seguir controlando. Aún quieres hacerlo a tu forma. Y es algo que a todos nos puede llegar, no solo en un hijo, sino en tu manera de trabajar, de hacer las cosas, de editar algo, no sé, en lo que hacemos normalmente. Y Dios te dice, tienes que cambiar la forma. Y si hoy te decía el Señor, tienes que cambiar la manera en que vienes haciendo las cosas, ¿estás dispuesto a cambiarlos o seguirías haciendo lo que ya conoces? Porque es más fácil hacer lo que ya conoces, como un hábito. Tengo el hábito de levantarme, cepillarme los dientes, orar un ratito si me da tiempo y me voy a la escuela. Pero muchas veces no les ha pasado cuando algo cambia en su rutina, parece que va a estallar Troya. ¡Ay, no me levanté temprano! Y eso te estresa y eso te mueve. Y muchas veces eso llega a estresarnos con el Señor, porque Dios mueve cosas que para nosotros generan una seguridad, nos quita cosas que se han vuelto un Dios. Y a mí me confrontó con el ejercicio, como les digo, no es nada malo, porque el ejercicio no es malo, pero sí es malo cuando se vuelve tu Dios. Es malo cuando se vuelve un Dios el estar viendo series en todo tiempo. Es muy malo volver a estar obviamente con relaciones con personas que te llevan a lo viejo, que te gustaba. Un ejemplo, como jóvenes, muchas veces hay amistades que te inclinan a que estés viendo pornografía, que estés viendo cosas que no son correctas. Si sabes que tu debilidad fue la lascivia, obviamente eso es lo que más se te va a presentar. Y es donde nosotros como jóvenes y como adultos tenemos que identificar cuáles son mis debilidades, porque por ahí me va a atacar el enemigo. Y era algo que compartí esta semana con una hermana. Yo identifiqué, esto es mi debilidad, Señor, y te lo presento, porque yo muchas veces he creído que yo puedo, pero como decía el apóstol Eduardo, muchas veces vas a tener que huir, porque no eres tan fuerte como crees. Y muchas veces yo he creído, yo sí puedo con esto, y he salido lastimada, porque he creído estar firme en el Señor, he creído hacerlo en mis fuerzas y he salido peor. Entonces es importante que yo sepa, como hijo, como hija, cuáles son mis debilidades. Si en mi caso como mujer tuve esa ausencia de papá, voy a querer buscar papá en un joven. Yo lo vi, y por eso yo siempre he dicho, el tener un papá no te asegura que tú tengas una paternidad, porque la verdadera paternidad proviene de Dios. Pero si yo no la he recibido, voy a buscar ese amor en otras personas, que no es el correcto, que no es ese amor que todo lo soporta, que no es aquel amor que no manipula, porque muchas veces como hijos todavía queremos manipular ese amor, porque creemos que necesitamos dar algo a cambio para que nos amen. Yo caí en eso, y Dios me tuvo que tratar conmigo, el decir, es que yo no te amo por lo que tú hagas. La respuesta de lo que tú haces es porque crees en mí, porque me conoces. Pero yo muchas veces no hago porque no lo conozco y ni lo amo. Porque cuando amas a alguien procuras no lastimarlo. Y creo que a todos nos pasa con nuestros papás. Nosotros no queremos que cada ratito nos estén enojando. Bueno, a mí no pasa, ¿no? Porque sé que eso le hace daño a su salud, porque sé que eso los daña a ellos. Pero cuando tú no amas a alguien, tú lastimas. Y muchas veces yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, yo he lastimado el corazón de Dios.
Y muchas veces, o la mayoría del tiempo, yo no le he pedido perdón, Señor, porque yo he lastimado tu corazón. Porque he dicho que te amo, que creo en ti, pero mi vida refleja otras cosas. Porque he querido llenar vacíos de mi corazón con personas que nadie más puede llenar, y estoy imponiendo cargas en mi papá y mi mamá, en cierta persona que yo me estoy refugiando, en que me da algo que no me puede dar. Y estoy imponiendo cargas en esa persona. Y tengo que reconocer que me hace falta. Porque aunque llevemos mucho tiempo en el Señor, muchos no hemos tenido un encuentro con el Señor. Yo lo puedo admitir. Y le he pedido, Señor, otra vez me quiero volver a encontrar contigo porque siento que me perdí. Pero muchas veces tenemos que renunciar al orgullo de creer que tenemos la razón. El decir, Señor, me da flojera venir a la iglesia. Antes no era una carga para mí, pero ahora me es cansado. Ahora leo tu palabra y parece que fuera somnífero. Acá me caigo de cansancio. Yo, era algo que me pasaba constantemente los lunes. Que decía, ¿por qué me da tanto sueño? Esto no me pasaba. Y a veces no nos preguntamos por qué respondemos de cierta manera a la palabra. Es porque algo hemos descuidado o hemos abierto puertas que han traído ese letargo a nuestro corazón. Porque yo nos decía, ¿por qué estos temas, Señor? Estamos bien, estamos aquí conviviendo tranquilos, ¿no? Pero Dios dice, no, es que tú ves una cosa, pero yo veo otra cosa. Porque cuando me dio este tema dije, pero Señor, no, yo no creo. Pero Dios tiene que derribar lo que tú crees que estás haciendo bien. Y que muchas veces no queremos volver a iniciar porque decimos, ¿otra vez? Pues es que te desviaste, hijita, tengo que empezar de cero, ¿no? Y como decía, el cabrito está en periodo de lactancia, pero sigue haciendo lo que quiere. Es arrebatado y lastimamos. Y a mí en esta parte de cuando puso el ejemplo de los animales, decía qué lindo que ha dicho, pues benditos, pero cuando leí malditos, ay Dios, yo creo que nadie de nosotros queremos que Dios nos diga, pues los de la izquierda, no Señor, y no hablo de partido, sino que Dios pueda decir benditos, que hicieron lo bueno. Y yo en esta mañana pues aprovecho a pedirles perdón, hermanos, porque yo sé que muchas veces he visto la necesidad de alguno de ustedes y yo no me he acercado, he sido indiferente. Y no puedo decir que amo al Señor como hemos visto y manifestar algo diferente. Y eso es lo que el Señor me mostraba. No estás haciendo las cosas bien. Has creído que las haces bien. Y ese es el primer paso para empezar a cambiar tu corazón. El reconocer que necesitas un nuevo corazón. Yo no puedo cambiar algo que tú crees que estás bien, ¿no? ¿Y cómo podemos ver que necesitamos esa ayuda? A mí me recuerda esto mucho de las casas cuando se ve la humedad, cuando vienen esas fuertes lluvias y acá hay fuga, el foco, nos pasó en mi casa, hay fuga acá, no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué cuando vienen las pruebas cualquier cosa nos mueve? Porque nuestro cimiento no es el correcto, porque sigue siendo mi yo, mi conocimiento, mi sabiduría, mi Dios, porque muchas veces yo me hago la imagen de un Dios que no es correcta, que es distorsionada. ¿Por qué yo no puedo ver a Dios de la manera que lo ven los amados? Que yo decía, qué fe, de verdad que a pesar de todo se fueron a Kenia. Yo todavía no lo puedo creer que estén allá, la verdad. Y muchas veces el Señor te dice, tú vas a estudiar, tú vas a hacer esto. Ay, Señor, está muy bien. Los amados, ¿por qué? ¿Qué les va a preocupar? Solo el Señorito. Yo tengo trabajo, yo tengo todavía que vivir, experimentar, probar cosas nuevas. Yo. Pero porque mi enfoque no ha sido Él. Esa es la realidad que me mostraba este tema. El Señor no ha sido el centro de nuestras vidas. Porque por eso tenemos esos momentos de altos y bajos. Ahorita sí, un power en la adoración. Y yo lo puedo ver, no sé si ustedes lo han percibido. Hay momentos en que yo digo, wow, qué impresionante la adoración que tuvimos hoy. Pero hay días que Dios, ni el Espíritu se escucha. ¿Sí? Nos da pena alabar a Dios. Y me llega a este punto, ¿cómo te comportabas cuando ibas a una fiesta? Y eso le decíamos a los niños. Cuando te dicen, vamos a una fiesta, el mejor outfit, la mejor actitud. Pero nos decían que es una fiesta y parece velorio. Solo falta que, perdón amada, que vengamos de negro, ¿no? ¿Sí? Porque ciertamente yo antes decía, pero ¿cómo nos van a decir que parecemos muertos en vida? Porque sí es cierto. Y esa es la parte que yo le he pedido al Señor,
enséñame a verme como tú me ves, porque yo me veo bien. Y a veces queremos tapar esas imperfecciones en nosotros, como nos pasa a las mujeres con el maquillaje, que no se mide el grano. Le pongo bastante base, no corrector, pero aquí no se ve la ojera, que todo se vea clean. Te quiero clean, ¿no? Entonces, muchas veces eso hacemos con el Señor cuando te dice, esto no lo has sacado a la luz, es esa espinilla que está bien profunda en tu rostro y en tu corazón podemos llevarlo. Y Dios dice, no, tú dices, no, yo estoy bien, yo estoy, mira, puro skincare coreano. Yo estoy lisita, ¿no? Pero muchas veces el Señor tiene que llevarte esa examinación, como le dijo David, examina, Señor, mi corazón. Y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana, que le pidamos al Señor que examine nuestro corazón, que nos muestre si realmente tenemos un corazón obstinado, porque yo de primera mano yo dije, yo no lo tengo, y sí lo tenía. Y eso es para que reflexionemos, que no sea una enseñanza más, y que podamos tener la humildad de reconocer que necesitamos ayuda, porque Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Muchos aquí estamos enfermos, por eso la mamá preguntó, ¿alguien trae una dolencia? Y muchas nos vamos a lo físico, ay, a mí me dolía la panza, ay, a mí me dolía, tenía punzones en mi corazón, me dolía la cabeza, me sentía cansada. Pero normalmente no nos vamos al espiritual. El Señor me sanó porque estaba enojada. Así es. A veces solo lo vemos en lo físico y no nos vamos a lo espiritual. Y es algo que pues en esta mañana yo le pido al Señor que siga hablando a nuestros corazones. Y pues para terminar solo es preguntar, ¿tu fe está viva? Porque la fe sin obras está muerta. Y pues bueno, solo le podemos decir al Señor en nuestro corazón, Señor, no solo quiero creerte, quiero obedecerte. No solo quiero hablar de ti, quiero vivir para ti. Amén. Y eso sería todo, hermanos. Gracias. Damos gracias a Dios por la vida de María José. Bendecimos la sabiduría que el Señor le ha dado, sobre todo la transparencia, ¿verdad? Porque pasar al frente y reconocer esas debilidades precisamente, esas áreas donde todavía Dios está tratando, pues requiere valor, humildad para exponernos delante de la presencia de Dios. Y como dicen por ahí, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, que lo sepan todos, porque lo importante es aquel que nos llamó, ¿verdad? Agradar a aquel que nos llamó sin afán de querer ir en contra de nadie. Muchas veces nos toca ser ese referente de cambio y pues también las miradas están encima de uno, ¿no? Porque dicen, ¿cómo tan joven y cómo